No es solo el océano profundo lo que deberías temer. ¿Cómo dijiste que se llamaba este lugar? Pregunté. Theo volteó desde el asiento del copiloto y me lanzó una mirada medio molesta mientras la camioneta avanzaba por la carretera de 2 carriles, saltando un poco cuando pasamos por un bache. Bro, ¿qué tan borracho estabas anoche? Te lo repetí, la playa y el parque tienen prácticamente el mismo nombre. Birch Point Beach, en Birch Point Beach State Park. Ya te lo había dicho. Solté una risa entre dientes y le mostré el dedo medio con una sonrisa, antes de volver a masajearme las sienes. Por unos momentos el mundo seguía girando, pero después la sensación pasó y pude soltar un suspiro de alivio. Soy de Nueva Inglaterra, nací en Portsmouth, New Hampshire. Cuando terminé la prepa decidí que no quería pasar toda mi vida en el mismo lugar donde nací. Así que, con ganas de hacer mi propio camino, crucé el país y terminé en el este de Washington, donde arranqué mi propio negocio de construcción. Me iba bien, hacía buen dinero, tenía nuevos amigos, pero aún así, a veces extrañaba casa. Volvía en Navidad a ver a mi mamá, pero fuera de eso, casi nunca regresaba. Hasta que recibí la llamada de mi viejo amigo Theo. Tienes que darte un respiro del trabajo y venir a quedarte conmigo y con Vaughan una semana en la casa de verano que los papás de él tenían en Oaks Head. En otro momento le habría dicho que no, sobre todo con clientes presionándome a mí y a mis empleados. Pero la llamada llegó justo después de que mi novia me dijera que me dejaba. Y pues, con esas ganas de desconectarme de todo y alejarme un rato de la rutina, dejé a mi asistente encargado y al día siguiente ya estaba en un avión rumbo a Maine. Y ahí estaba ahora, tirado en el asiento trasero de la Jeep Grand Wagoneer del 86 que Vaughan había heredado de sus papás, camino a un lugar del que nunca había oído hablar. El dolor de cabeza regresó y solté un quejido bajito, hundiendo la cara entre mis manos. Tienes 34 años, Evan, me dije a mí mismo, y te fuiste a empedar como si todavía tuvieras 20 y tantos. Y para colmo, apenas dormiste 5 horas. Eso, si lo buscas en el diccionario, es la definición perfecta de estupidez. Algo me pegó suavemente en la cabeza y alcé la vista. Theo me estaba pasando una botella de Powerade. La tomé agradecido, la destapé y bebí un trago. ¿Te ves como si te hubieran calentado en el microondas, lo sabías? Dijo, sonriendo al fin. El sabor frío fue como un alivio divino, disipando la deshidratación y dándome fuerza para responder. Pues me veo justo como me siento. Aunque con esas ojeras tuyas, ni siquiera vas a necesitar disfraces de Halloween para llevar a tu hermanita a pedir dulces. De pronto, Vaughan soltó una carcajada fuerte desde el volante, haciendo que los dos saltáramos un poco. ¡Auch! Bro, te acaban de quemar feo, Theo. Le lanzó una mirada burlona sin dejar de manejar. ¿Quieres que te pase un poco de aloe vera para esa quemadura? Theo puso los ojos en blanco ante el chiste barato, pero a mí me agarró de sorpresa y terminé riéndome también. Estaba a punto de responder algo cuando Vaughan nos interrumpió. Y llegamos. Me enderecé en el asiento de cuero y miré por el parabrisas. Tenía razón, delante había un estacionamiento rectangular de tamaño medio. Noté, curioso, que solo había 1 o 2 autos ahí. Como si me leyera la mente, Vaughan habló de nuevo. Casi nadie viene tan temprano en la mañana. O están desayunando en el pueblo, o todavía dormidos. Gruñí en respuesta mientras estacionaba. Por un momento, los tres nos quedamos sentados dentro de la camioneta, escuchando el canto de los pájaros colándose por las ventanas cerradas, mientras el cielo empezaba a aclarar, anunciando el amanecer. Entonces Theo habló. Bueno, caballeros, vamos a darle. Se desabrochó el cinturón, abrió la puerta y saltó fuera, cerrándola de golpe detrás de él. Solté otro gemido suave cuando el sonido retumbó en mi cabeza y me hizo zumbar los oídos como si tuviera tinnitus. Vaughan volteó a verme con cara de ligera preocupación. ¿Seguro que estás bien, Evan? Respiré hondo, parpadeé varias veces y respondí. Sí, creo que sí. Solo bebí demasiado anoche. Mi cabeza se siente como si me hubiera bajado del Tiltabil viejo de Canovie Lake Park. Vaughan rió por lo bajo. Bueno, si te pasaste un poco anoche, bro, su cara pasó de divertida a seria. Mira, cuando lleguemos a la playa te tiras un rato en la toalla y duermes, ¿te parece bien? Asentí, agradecido. De los dos, Vaughan siempre había sido el que cuidaba de nosotros, desde que éramos niños. Me dio una palmada en el hombro. Ándale, antes de que Theo se ponga impaciente y de malas. Los dos abrimos nuestras puertas y bajamos.
La brisa fresca me pegó en la cara como un regalo, y aspiré hondo, sonriendo al sentir el olor del mar metiéndose por mi nariz. Ah, el aroma del océano. Me revitalizó un poco, y caminé hacia la parte trasera de la jeep, donde Vaughan bajaba la compuerta para sacar la bolsa con toallas y botellas de agua que había echado antes. Cerró de nuevo, subió la ventana trasera, sacó la llave y nos hizo una seña para seguirlo. Durante unos minutos caminamos en silencio, lo único que se escuchaba eran los pájaros en los árboles y el sonido creciente de las olas golpeando la orilla. Luego, los árboles se abrieron y nos dejaron ver por primera vez el lugar al que nos había traído. Theo soltó una risa incrédula. Vaya, nos tenías escondido este paraíso. La playa parecía sacada de una postal, de esas que mandas a casa solo para dar envidia del viaje. Se extendía a ambos lados con forma de media luna, primero roca, luego arena, hasta llegar al borde del agua. Todo alrededor, extensiones enormes de pinos y abetos rodeaban el lugar como si fueran centinelas cuidando un tesoro escondido. El olor de las agujas de pino se mezclaba con la brisa salada del mar. Gaviotas graznaban en lo alto, y giré la vista hacia el horizonte. El sol apenas empezaba a asomar y, contra ese resplandor, alcancé a distinguir las siluetas oscuras de lo que entendí eran las islas más Olville. Solté una risa suave. Bro, esto está increíble. ¿Cómo es que no es más famoso? Vaughan empezó a caminar hacia la arena y nosotros lo seguimos. Siempre ha pasado desapercibido para la mayoría de turistas, me respondió por encima del hombro. Prefieren ir a las playas enormes de York u Woonsocket, y eso hace que este lugar se quede como un pedacito de paraíso para los locales. Como yo. Dejó caer la bolsa sobre la arena y sacó 3 botellas de agua, dándonos una a cada uno. Una sonrisa se le dibujó en la cara. Y, al menos por la próxima hora o 2, tenemos todo esto para nosotros solos. Theo soltó un grito de emoción que me hizo fruncir la cara, aún me dolía la cabeza. Aún así, no pude evitar sonreír. El sitio era espectacular. De repente, vi un movimiento brusco y alcancé a girar justo a tiempo para ver a Theo corriendo hacia el agua. El último en entrar es un pavo desplumado. Gritó, quitándose la camiseta y arrojándola detrás de él. Vaughan negó con la cabeza y me lanzó una sonrisa divertida. Yo bufé entre risas. Cada pez y cangrejo de la bahía va a pensar que está de lujo cuando ese loco revuelva todo el fondo al lanzarse. Eso lo hizo soltar una carcajada. No lo pudiste decir mejor, man. Bebí otro trago de agua y dejé la botella en la arena. Crucé los brazos sobre la cabeza y empecé a quitarme la camiseta. Te dije que podías tirarte un rato en la toalla, me recordó Vaughan. Me la quité por fin y la tiré al lado de la botella. Si no me meto al agua con ustedes, Theo no me lo va a perdonar nunca. Señalé con el pulgar al loco que ya chapoteaba en la orilla como si fuera un niño. Le voy a seguir el juego unos minutos, luego salgo a tirarme en la toalla. Además, nadar en el mar siempre me ha despejado la cabeza. Él parecía querer discutir, como el hermano mayor que siempre había sido, pero en vez de eso asintió y se quitó también la camiseta. ¿Corremos a ver quién llega primero? Me retó. Asentí. Un segundo después, los dos salimos disparados. El viento fresco silbaba en mis oídos y, a lo lejos, escuchaba a Theo gritándonos. Pero yo tenía los ojos fijos en la orilla, metiéndole toda la fuerza posible a las piernas mientras corría torpemente sobre la arena. La cabeza me empezó a dar vueltas otra vez, y recé en silencio para no desmayarme y besar el suelo. ¡Qué estupidez! Pero ya no hay vuelta atrás. Y entonces alcancé el agua. Incluso en pleno verano, el Atlántico era brutalmente frío. ¡Demonios, está helada! Grité sin querer. Pero seguí, corriendo hasta que el agua me llegó a las rodillas y me lancé de golpe. El choque fue tan fuerte que todo mi cuerpo se estremeció mientras el agua helada me envolvía. Cerré los ojos con fuerza para que no me ardieran con la sal. Salí a la superficie escupiendo agua justo cuando escuché un grito de frustración. Maldita sea, Evan. Hasta crudo me sigues ganando. Me pasé la mano por la cara para quitarme el cabello mojado y vi a Vaughan a unos metros, con el agua a la cintura, sonriéndome. Supongo que todavía tengo condición, fue lo único que le respondí. Theo apareció a mi lado y me dio una palmada en la espalda para felicitarme, antes de ponerse a nadar y sumergirse, saliendo unos segundos después entre carcajadas. Negué con la cabeza y me incorporé hasta que los pies tocaron el fondo. Otro golpe de resaca me pegó duro, y cerré los ojos para concentrarme.
No ayudaba mucho que el agua subiera y bajara al ritmo del martilleo en mi cabeza. ¿Seguro que estás bien?, preguntó Vaughan, ahora con más preocupación que antes. Esta vez no lo culpé, realmente había sido una idea estúpida. Idiota, pensé. Tragué saliva antes de contestar. Creo que sí. Voy a caminar un poco por el agua y luego me tiro en la toalla. Él asintió, pero señaló hacia Theo, cuyas piernas eran lo único visible mientras chapoteaba boca abajo. Dale, yo vigilo a este tarado para que no se mate. Asentí y me alejé hacia el lado izquierdo de la playa, cuidando de no perder de vista la punta de tierra para no salirme demasiado. Las olas me golpeaban suavemente, y a medida que me alejaba de los gritos y risas detrás de mí, empecé a sentirme un poco mejor. Estar en medio de la naturaleza siempre me servía como un bálsamo, y esta vez no era distinto. Miré hacia abajo, observando el mundo brillante que se movía alrededor de mis piernas. Un cangrejo molesto se apartó a toda prisa, levantando las pinzas como si quisiera retarme. Reí en silencio. Hoy no, amigo, no estoy de humor. Unos peces pequeños pasaron velozmente, atravesando entre mis piernas antes de desaparecer hacia aguas más profundas. El ruido distante de las olas chocando contra las rocas completaba la escena perfecta y sentí que el dolor de cabeza disminuía un poco. Y fue entonces cuando esa sensación me invadió. Hasta el día de hoy, no puedo describir con exactitud lo que sentí. Solo sé que un segundo estaba tranquilo, y al siguiente fue como si un rayo me hubiera recorrido la columna. El escalofrío que me atravesó fue tan fuerte, tan distinto a cualquiera que hubiera sentido en mi vida, que me congeló en seco. Mi cabeza se levantó de golpe y miré alrededor. Aparte de las olas suaves golpeando, no había nada que alterara el agua cerca de mí. Volteé hacia atrás. Vaughan y Theo seguían en el otro extremo de la playa, metidos en lo que parecía un concurso de clavados. Ninguno estaba pendiente de mí. Entonces, ¿qué demonios fue eso?, pensé. Otro sentimiento me golpeó enseguida, mucho más fácil de reconocer, aunque nada agradable. Era la sensación de ser observado. De que alguien me estaba mirando fijamente. Habiendo tenido que esquivar a varios tipos raros cada vez que viajaba a Seattle para reuniones, era un sentimiento que conocía muy bien. Había aprendido a distinguir entre unas miradas inofensivas y otras cargadas de intenciones más oscuras. Y esta vez era, sin duda, lo segundo. Mi mirada se dirigió de inmediato a la línea de árboles. Recordé los dos autos que había visto en el estacionamiento, y mi cabeza empezó a imaginar a alguien escondido ahí entre las sombras, observándonos como en una escena de película de terror. Pero no vi a nadie. Al menos, no que pudiera distinguir. Aún así, la sensación no se fue. Al contrario, parecía intensificarse. Sacudí la cabeza. Contrólate, no hay nadie mirándote. No hay nadie más aquí. Tratando de distraerme, bajé la vista hacia el agua. La arena clara y los guijarros se extendían unos 5 o 6 metros más hacia adelante. Luego, el fondo cambiaba a un tono más oscuro, cubierto de lodo y algas, marcando el inicio de la pendiente hacia aguas más profundas. Me quedé mirándolo, ladeando la cabeza. Algo me rascaba en el fondo de la mente, muy leve. Pero no entendía qué era. ¿Por qué me parece tan extraño? De pronto, una oleada de náusea me golpeó sin aviso, y el mareo regresó con furia. Sentí la bilis subirme por la garganta y me giré, apurándome a salir del agua. Salí tambaleándome hacia la arena y corrí directo a los árboles, apenas escuchando a Vaughan llamándome a lo lejos. Pero yo solo tenía un objetivo, llegar a la sombra. Me apoyé en el primer tronco que encontré, respiré hondo, y vomité contra el suelo. Pasé un minuto entero ahí, recargado en el árbol, vaciando el estómago. El martilleo en la cabeza volvió con fuerza, y luché por respirar mientras la acidez me quemaba la garganta. El mundo giraba, y por un segundo creí que me desmayaría en ese mismo lugar. Bro, la puta madre, escuché. Al girar, vi a Theo y Vaughan parados a mi lado. Vaughan me tomó del brazo y me apartó del árbol, guiándome despacio hacia donde estaba la bolsa. Vamos, necesitas recostarte, dijo. Al llegar, le indicó a Theo que extendiera una de las toallas y me ayudó a sentarme encima. Levantó mi camiseta de la arena, la sacudió y me la pasó. Póntela y trata de relajarte. Luego miró a Theo con seriedad. Él no vuelve al agua, bro. La noche de ayer sí que le pasó factura. Escuché a Theo suspirar con decepción. Está bien, lo que sea. Antes aguantaba mucho más la bebida. Sí,
porque yo dejé la fiesta atrás y crecí, a diferencia de ti, pensé, pero no dije nada. Me puse la camiseta y me tumbé en la toalla, mirando hacia el agua oscura. Déjalo descansar, continuó Vaughan, molesto con el tono de nuestro amigo. Si quieres, métete otra vez, pero mantente cerca de él. ¿Y tú a dónde vas?, preguntó Theo. A darme una vuelta por los senderos, despejarme un poco. Sobre todo después del comentario que soltaste, respondió Vaughan. Cerré los ojos. Esta vez el sueño me reclamaba con fuerza. Escuché a Vaughan alejarse, murmurando para sí mismo. Theo apareció en mi campo de visión, mirándome con un gesto entre culpable y preocupado. Se inclinó, me dio una palmada en el hombro y murmuró. «Que te mejores, bro». Gruñí en respuesta mientras lo veía regresar corriendo hacia el agua. Seguí mirando el océano, y la misma sensación que había tenido al caminar en el agua volvió, aunque amortiguada por el sopor que me vencía. Por un momento, me pareció como si algo me hubiera advertido que no siguiera avanzando. Otro sentimiento apareció, extraño, imposible de identificar, pero enseguida se desvaneció. Escuché el chapoteo de Theo, ya de nuevo dentro del mar. Mis ojos se cerraron. Durante un rato quedé en ese estado entre dormido y despierto, oyendo las gaviotas sobre mí y las salpicaduras de mi amigo en el agua. El sol subía, calentando mi piel húmeda. De pronto, un único chapuzón, más fuerte que los anteriores, casi me sacó de ese trance. Luego, silencio. Paz total. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi cara. Lo siguiente que supe fue que alguien me sacudía para despertarme. Intenté resistirme unos segundos, estaba soñando algo agradable, pero la insistencia no paraba. Poco a poco empecé a oír una voz llamando mi nombre. «Evan, despierta, por favor». Gruñí, dándole a entender que estaba consciente, y me giré boca arriba. La voz volvió. «Vamos, amigo, abre los ojos». Al fin los abrí, cerrándolos de inmediato contra el sol que me cegó. «Ya estoy despierto», murmuré, incorporándome con esfuerzo. La cabeza aún me dolía, aunque no tanto como antes. Algo fue colocado en mi mano. Tras palparlo un segundo, entendí que eran unas gafas de sol. Las abrí y me las puse. Solo entonces logré mantener los ojos abiertos. Vaughan estaba de pie sobre mí, mirando alrededor con movimientos casi frenéticos. Cuando bajó la vista hacia mí, me espabilé de golpe, la expresión en su cara era de pura angustia. «Bro, ¿qué pasa?», pregunté. ¿Viste a Theo salir de la playa? ¿O lo escuchaste decir que iba a algún lado? La pregunta me hizo ponerme de pie, tambaleándome un poco. Miré a mi alrededor. La playa, aparte de nosotros dos, estaba completamente vacía. Nadie en el agua, nada moviéndose entre los árboles. ¿Qué carajos? No, respondí al fin. No lo vi. Lo último que recuerdo es que volvió corriendo al agua después de que tú te fuiste. Lo escuché chapoteando, y luego me quedé dormido. Genial, murmuró Vaughan, y señaló al suelo. Pues no pudo irse muy lejos. Dejó aquí su camiseta y sus tenis. Tenía razón, los Converse y la playera de Theo seguían donde los había tirado. Mi mente empezó a correr. ¿Y si fue a la Jeep por algo?, pregunté. Una chispa de alivio brilló en los ojos de Vaughan. Vamos, revisemos rápido. Se adelantó por el sendero, caminando despacio para que pudiera seguirle el paso. El mareo no había desaparecido del todo, pero al menos ya no sentía que me fuera a desmayar. Estaba seguro de que al dar la vuelta en el último recodo lo veríamos revisando la camioneta, buscando algo. Total, habíamos dejado los celulares ahí. Pero al aparecer el estacionamiento, la esperanza se me desmoronó como pez atrapado por un tiburón. La Jeep seguía estacionada donde la dejamos, las puertas cerradas. ¡Y mierda!, escupió Vaughan, deteniéndose en seco. Un ruido de ramas vino desde uno de los senderos, y alzamos la vista, esperanzados. Pero no era Theo. Un excursionista desconocido salió de entre los árboles con ropa de senderismo, nos lanzó una mirada rápida, entró a su coche y arrancó, alejándose. Vaughan maldijo otra vez. «Vamos, tenemos que volver a la playa y encontrarlo». Asentí, y los dos medio caminamos, medio corrimos de vuelta. El fastidio que sentía cuando me habían despertado ya no estaba, ahora solo quedaba preocupación. Theo podía ser un idiota muchas veces, egocéntrico incluso, pero era mi amigo. Salimos otra vez al sol, de regreso a la playa vacía. Todo estaba igual.
Busquemos en el borde del bosque y en los senderos junto al mar, luego volvemos aquí, propuse. Él asintió. ¿Puedes checar el lado derecho solo un rato? Sí, respondí. Me dio una palmada en el hombro antes de irse hacia la izquierda. Yo tomé el lado derecho. Según mi reloj impermeable fueron 10 minutos, pero me parecieron eternos. Caminé entre los árboles y los senderos, llamando a gritos el nombre de Theo. A lo lejos podía escuchar a Vaughan haciendo lo mismo, su voz arrastrándose por la boca de la bahía. Finalmente regresé a la playa. Nada. La preocupación me apretaba el pecho. Dios, ojalá no haya hecho alguna estupidez y se haya lastimado. Vaughan me esperaba junto a las toallas. Negué con la cabeza al ver su gesto interrogante. Él suspiró fuerte. Yo tampoco lo encontré, dijo, pasándose la mano por la nuca, ese gesto típico suyo cuando empezaba a estresarse. Recuérdame lo último que viste de él. Respiré hondo. Como ya te dije, lo vi inclinarse sobre mí después de que tú te fuiste. Me dijo que me recuperara, luego lo escuché correr de vuelta al agua. Chapoteó un rato, y entonces escuché un chapuzón fuerte y después, me detuve. Las piezas encajaban en mi mente, una tras otra, y un escalofrío me recorrió. El corazón se me aceleró y sentí la sangre drenarse de mi cara. Una oleada de pavor me invadió. Oh, no. Vaughan me agarró del hombro al ver mi expresión. ¿Qué, Evan? ¿Después qué? Lo miré a los ojos. Escuché un chapuzón fuerte, y luego nada. Silencio total. El rostro de Vaughan se puso tan pálido como seguramente estaba el mío. Ambos volteamos hacia el agua. Las olas llegaban tranquilas a la orilla, sin un solo indicio de movimiento extraño. Su voz salió apenas en un susurro. Oh, joder. Y de inmediato los dos corrimos al mar, gritando el nombre de Theo. Ni nos molestamos en quitarnos las camisetas. Nos lanzamos al agua con fuerza. Una ola grande me pegó en las rodillas y casi me tumbó. Miré alrededor, desesperado. Nada. Una imagen me atravesó la mente, el cuerpo de mi amigo flotando, muerto, justo bajo la superficie. Sacudí la cabeza con furia, ahuyentándola, pero otra oleada de miedo me golpeó. Contrólate, 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 cabrón. Una mano se posó en mi hombro. Me giré y vi a Vaughan, con el rostro endurecido por la determinación. Tenemos que separarnos y buscar, dijo, señalando la parte más a la derecha de la bahía. Tú ve para allá y grita mi nombre de vez en cuando, lo encuentres o no. Yo haré lo mismo de este lado. Asentí, obligándome a mantener la calma. Lo vi darse la vuelta y avanzar levantando los brazos entre las olas hacia la otra orilla. Yo hice lo mismo hacia el lado contrario. Mis ojos, protegidos por las gafas de sol que aún llevaba, rastreaban el agua, izquierda y derecha, con rapidez. Solo veía arena y rocas. ¿Viste algo? Me gritó Vaughan a lo lejos. Nada. Mi mirada se deslizó hacia la zona más oscura, donde el agua se hacía profunda. Podría habérselo llevado una corriente de resaca. No tenía idea de si había una en esa bahía. Ese pensamiento me heló más que el mar mismo. La imagen de Theo flotando en la penumbra me golpeó con fuerza, como las escenas de cadáveres bajo el agua en la serie de terror. Estaba empezando a regañarme otra vez cuando sentí que mi pie chocó contra algo. Algo que medio salió del fondo, levantando una nube espesa de limo y arena. Por la sensación contra mi pie, supe de inmediato que no era nada natural. Mi respiración se aceleró, y me obligué a agacharme, metiendo la mano en esa nube mientras tanteaba a ciegas. El agua me llegaba hasta la barbilla, y mis ojos iban de un lado a otro mientras mis dedos se cerraban alrededor de eso. La misma sensación extraña que había tenido antes volvió. Todavía no podía decir qué era, pero con cada fibra de mi cuerpo en alerta, se sentía amplificada y totalmente desagradable. Me enderecé de golpe, sacando lo que había encontrado. Una ola de confusión me recorrió cuando lo vi, observando cómo el agua escurría de él. ¿Qué demonios? Era un zapato de hombre, de esos sin agujetas, tipo mocasín, que mucha gente usa en yates. Se notaba que había estado en el fondo por mucho tiempo, tenía una capa pegajosa de lodo y algas, y el color ya se había empezado a desgastar. Bajé la mirada al agua, buscando si el par estaba cerca. No había nada más ahí. ¿Por qué no recogió su zapato la persona que lo perdió? Sacudí la cabeza con brusquedad. Necesitaba concentrarme, la vida de Theo podía depender de esto. Si es que todavía está vivo. Y hey,
¿Qué encontraste?, gritó Vaughan desde el otro lado. Me giré para verlo mirándome y respondí: nada suyo, solo un zapato viejo, sigue buscando. Él asintió y volvió a lo suyo. Yo miré una última vez el zapato antes de dejarlo resbalar de mis manos, hundiéndose otra vez bajo las olas. Lo vi descender hasta el fondo, y avancé de nuevo. No había recorrido más de 5 metros cuando escuché un chapuzón fuerte detrás de mí. Y luego, nada. Silencio total. ¿Y hey, lo encontraste?, grité. Nada. ¿Y hey, Vaughan, encontraste algo?, insistí. Silencio otra vez. Un escalofrío me recorrió la columna, y me giré, empezando a gritar de nuevo. Bro, ¿lo encontraste o qué? Vaughan ya no estaba. Por un instante, mi cerebro se apagó, incapaz de procesar lo que veía. ¿Qué carajos?, susurré. Entonces entendí, Segaramente se había sumergido buscando algo. Un nudo pesado se instaló en mi estómago. Quizá había encontrado a Theo, y me preparé mentalmente para ver cómo emergía cargando su cuerpo. Pero nadie salió a la superficie. Miré mi reloj, 1 minuto desde que desapareció. Vaughan, grité. Mi voz rebotó en los árboles y en toda la bahía. Nadie respondió. Vaughan. Otra vez nada. Mi corazón empezó a acelerarse, y otra oleada de miedo me atravesó el cuerpo. ¿Qué le pasó? Me moví hacia la izquierda, manteniendo la línea de donde lo había visto por última vez. Una ola enorme me golpeó de lleno en el pecho mientras avanzaba lo más rápido que podía. De pronto, imaginé un corte abrupto en el fondo, una caída, y que los dos habían caído ahí, atrapados en una corriente submarina que los arrastraba mar adentro y hasta el fondo. Mi corazón retumbaba como un tambor en mi pecho, y estaba al borde de hiperventilar. Mierda, 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 mierda. Por fin llegué al sitio donde juraba que había estado y miré alrededor. El agua me llegaba al pecho, y aún con la camiseta puesta ya estaba temblando. Nada se movía, no había señal alguna de mi amigo. Y entonces vi algo, bajo las olas. Me giré, tratando de distinguirlo, pero el oleaje se había puesto más fuerte, distorsionando todo. Di un paso adelante, entrecerrando los ojos. El objeto seguía fuera de foco, aunque podía notar que no pertenecía ahí, se veía más brillante que la arena alrededor. Otro paso adelante. Se veía un poco más claro, aunque todavía irreconocible. Otra ola enorme me golpeó, y di un tercer paso. De pronto, la misma sensación de antes me atravesó como un camión. El mismo rayo en la espina, y me congelé. Era el mismo lugar exacto donde lo había sentido la primera vez. Y aunque intentaba obligarme a avanzar, era como si una parte primitiva de mi cerebro me negara a mover el cuerpo. Al final decidí sumergirme para verlo mejor. Tomé aire y me hundí bajo el agua, dejando las gafas puestas. El agua salada me ardía en los ojos, pero al menos veía mejor que desde arriba. Giré la cabeza hacia el objeto, y esta vez lo vi mucho más claro. ¿Qué demonios es eso? Me dejé flotar un poco más cerca. El objeto se enfocó. Y me quedé helado. No pude moverme, mis ojos clavados en él, mi cerebro intentando comprender lo que veía y, al mismo tiempo, rechazándolo. La sensación extraña regresó con toda su fuerza, acompañada ahora de algo nuevo, horror. Salí disparado hacia la superficie, rompiendo el agua, escupiendo mientras mi corazón martillaba con fuerza en el pecho. Mis ojos se abrieron de par en par, retrocediendo poco a poco, sin apartar la vista de lo que acababa de reconocer. Era una pierna humana. Más específicamente, era la pierna de Vaughan. El tatuaje enredado en su tobillo lo confirmaba. Estaba en el fondo, y por lo que alcancé a ver, terminaba a la altura del muslo. Mis ojos recorrieron el agua alrededor, desesperados. El miedo me golpeaba una y otra vez, cada vez más grande. Un tiburón. Hay un maldito tiburón aquí, y acaba de matar a mis 2 amigos. Ese pensamiento me obligó a retroceder un paso más. Y en ese instante pensé, tienes que fijarte si hay sangre en el agua, lo último que quieres es meterte de lleno en un charco de sangre. Volví la vista hacia la pierna. Seguí con los ojos la pantorrilla, la rodilla, hasta que la pierna se movió. Me quedé rígido. ¿Qué? Por un momento pensé que era solo un espasmo involuntario. Pero no, la pierna comenzó a agitarse, pataleando con fuerza, casi desesperada. No había manera de que eso pasara si no estaba unida al resto del cuerpo. Mis ojos subieron de nuevo hacia el muslo.
Y sentí como si me arrancaran el aire de los pulmones. La pierna de Vaughan desaparecía en el fondo lodoso de la bahía. Y entonces lo vi. Algo que antes mis ojos no habían captado empezó a revelarse. Una línea en el barro, de casi 1 metro de ancho. Una línea de la que sobresalían dientes. Dientes afilados, translúcidos, como agujas. Pero eso no fue lo que más ganas me dio de gritar. 2 ojos me observaban desde justo encima de esa línea. Ojos que se mezclaban casi perfectamente con el fondo, de no ser por las pupilas negras que me miraban con una frialdad inhumana. La línea, esa boca se abrió apenas, y sentí una ligera succión, casi lo suficiente para arrastrarme. Me quedé petrificado, viendo cómo la pierna de Vaughan, que en un instante vi que todavía estaba unida a él, era absorbida hacia adentro, el pie dando una última, patética patada antes de que la boca se cerrara sobre ella. Esa imagen, incluso meses después, sigue atormentando mis pesadillas. Mi cuerpo empezó a temblar violentamente, y cada fibra de mi ser me gritaba que saliera del agua. Pero era como si mis pies se hubieran clavado en el suelo, congelado por el terror. Me sentía como un personaje en una película de horror, de esos que ves en la pantalla y les gritas que corran mientras el asesino se acerca, pero nunca se mueven. Algo a mi derecha llamó mi atención, un movimiento pequeño. Me giré, y por un momento no entendí qué estaba viendo. Y entonces me encontré corriendo hacia la playa, con el agua entorpeciendo cada zancada como una pesadilla. Sentí una fuerte succión en mis piernas y escuché un chapuzón tras de mí, pero me obligué a luchar contra ello. El agua empezó a volverse menos profunda, y apenas me llegó a las rodillas, comencé a correr. Un sonido extraño llegó de pronto a mis oídos, y al inicio no lo comprendí. Y entonces caí en cuenta. Eran gritos. Mis gritos. Han pasado casi 6 meses desde que salí corriendo del agua esa mañana. Apenas logré llegar al estacionamiento, deteniéndome solo para tomar las llaves de la Jeep de Vaughan. Iba delirando cuando crucé los arbustos a trompicones. Según el excursionista que me encontró intentando abrir desesperado la puerta del conductor, apenas podía hablar. Pero cuando balbuceé sobre mis amigos y el agua, llamó a la policía. Cuando llegaron, logré calmarme lo suficiente como para contarles lo que había pasado. Por supuesto, no me creyeron. Dijeron que había tenido un brote psicótico. Registraron la playa, incluso trajeron a un buzo para revisar la bahía. Pero no encontraron nada. Ninguna señal de Vaughan o de Theo. Ningún monstruo enterrado en la arena y el lodo. Solo depresiones en el fondo que el buzo comentó que parecían un tanto antinaturales. La policía concluyó que mis amigos habían muerto ahogados, o que había sido un ataque de tiburón. En un pueblo tan pequeño, sorprendentemente, ni siquiera salió en el periódico local. Y cuando la novia de Theo llegó tras recibir la llamada, apenas le respondieron un par de preguntas antes de sacarla casi a empujones con los trámites más básicos. Como los padres de Vaughan habían muerto 3 años antes, tampoco había nadie a quien avisar. Solo puedo asumir que las autoridades de Owl's Head no querían que la idea de 2 muertes en su playa paraíso manchara la reputación del pueblo. Malditos. ¿Y yo? Apenas me dejaron ir, tomé un vuelo directo de regreso a Washington. He intentado volver a una vida normal, pero ha sido imposible. Cuando necesito hablar con clientes en Seattle, ahora hago videollamadas en lugar de viajar. Lo intenté una vez. Pero apenas vi la inmensidad del océano frente a la ciudad, empecé a temblar tan fuerte que tuve que detenerme al borde del camino. Ya no soporto ver el mar. Ni siquiera un maldito lago, sin convertirme en un manojo de gritos y llanto. Yo sé lo que era. De niño, siempre iba al acuario de Boston en las vacaciones de verano con mi madre. Durante un tiempo quise ser biólogo marino, y le rogaba que me llevara a ver a todas las criaturas que tanto me fascinaban. Recuerdo en particular un tanque donde vi a un pez monstruoso enterrarse en la arena, esperando a que pasara alguna presa para saltar y tragársela entera. Medía apenas 1 metro de largo, 5 veces más pequeño que el horror que vi ese día. Recuerdo haber leído la placa junto al vidrio, con su nombre. Stargazer. Desde entonces sufro pesadillas cada vez que duermo. Pesadillas en las que veo a mi amigo siendo devorado vivo. Desapareciendo dentro de esa boca tan ancha como una mesa. Pesadillas en las que veo esos ojos fríos mirándome, calculando, como si yo fuera un pavo de Acción de Gracias. Pesadillas en las que me giro, y veo a un segundo, surgiendo del fondo, listo para atacarme a mí. Las pocas personas a las que intenté contarles lo que vi ese día, científicos, biólogos marinos, nunca me creyeron. Dijeron que esos peces jamás podrían crecer tanto.
Y por eso decidí escribir aquí lo que pasó, en un lugar donde otros cuentan cosas increíbles y horribles que nadie cree. No me importa si tampoco me creen. Necesito advertirles. Advertir a tanta gente como pueda. Hay cosas horribles que acechan en el océano. Cosas que los científicos aún no han visto. Cosas que nadie ha visto y vivido para contarlo. Aunque no me creas, por favor, al menos ten cuidado cuando vayas a la playa. Sé precavido cuando te metas al agua con tus amigos o tu familia. Porque no es solo el océano profundo lo que debería darte miedo.